Hay sonidos que nunca se te olvidan, ¿sabes? El golpe seco de unos tacones contra el pavimento mojado es uno de ellos. Ese día llovía, no mucho, pero lo suficiente para que el aire oliera a tierra húmeda y las gotas resbalaran despacio por los vidrios de las camionetas negras estacionadas frente a mi casa. Mi casa. Esa casa que jamás pensé que tendría. Y ahí estaba yo, parada en la entrada, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía el pulso en las orejas, mientras ella me miraba. Mi cuñada. La misma que años atrás me destrozó con 2 palabras. ¡Ah! Dios, sus ojos estaban completamente abiertos. Como si estuviera viendo un fantasma. Miraba los autos. Miraba las cámaras de televisión. Miraba a los productores ajustando luces para la entrevista. Y después me miraba a mí, una y otra vez. Como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo tampoco podía creer que estuviera ahí. Después de todo lo que pasó. Después de todo lo que me hizo sentir. De repente, sus piernas temblaron. Fue tan rápido, tan inesperado. Se desplomó. Cayó de rodillas ahí mismo, sobre el pasto mojado de mi jardín. El maquillaje que se había puesto con tanto cuidado esa mañana empezó a correrse con las lágrimas. Lina, por favor, perdóname. Su voz era un hilo, un susurro quebrado. Yo me quedé congelada. No sabía si sentir rabia, tristeza o nada. Porque cuando alguien te humilla tanto, tan profundo, a veces el perdón no llega fácil. Respiré hondo. Sentí el aire frío entrar en mis pulmones. Y en ese momento, sin quererlo, volví a ese día. Ese maldito día en que yo vendía empanadas bajo el sol que quema, con las manos rojas del aceite caliente y el orgullo hecho trizas. Ella me miró de arriba abajo con desprecio y dijo, en voz alta para que todos escucharan, «Pobretona». Así, sin más. Y todos se rieron. Toda la familia. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Solo yo, sosteniendo mi bandeja, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Pero también, sin saberlo, comenzaba a despertar. Y ahora, años después, ahí estaba ella. Arrodillada frente a mí. Con el mundo entero a punto de conocer mi historia. Con millones en mi cuenta. Con el hombre que cambió mi vida parado a mi lado, mirándola con calma. Ella alzó la mirada hacia mí, con los ojos rojos, esperando, no sé qué. ¿Perdón? ¿Compasión? ¿Entender cómo la pobretona llegó tan lejos? Abrí la boca para hablar, pero antes de contarte qué le dije, necesito que sepas cómo llegué hasta aquí. Porque esta historia no empieza con su arrepentimiento. Empieza con mi dolor. Y nada de eso se compara con lo que pasó la última vez que la vi. Sé que tal vez te estés preguntando por qué decidí contar esta historia. ¿Por qué abrir estas heridas que ya creía sanadas? ¿Por qué revivir esos momentos que durante tanto tiempo quise olvidar? Y la verdad es que necesito sacarlo. Necesito que alguien más sepa lo que se siente cuando te miran como si no valieras nada. Cuando te llaman pobretona y esa palabra se queda pegada en tu piel como una quemadura que nunca cicatriza del todo. Porque yo viví eso. Y durante mucho tiempo, creí que esa era mi realidad. Que ese era mi destino. Mi nombre es Lina. Y hace algunos años, yo era esa mujer que veías en la esquina vendiendo empanadas. Esa mujer con el delantal manchado de aceite, el cabello recogido con prisa, las manos agrietadas por el trabajo. Esa mujer que evitabas mirar directamente porque te recordaba todo lo que podías perder si la vida te daba la espalda. Yo era invisible para la mayoría, excepto para los que me compraban y para los que me juzgaban. Y mi cuñada, mi cuñada, ella era experta en lo segundo. Cada vez que me veía, su mirada decía más que 1000 palabras. Decía, «¿Qué pena me das?» Decía, «Nunca vas a salir de ahí». Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía en ese entonces, era que yo tenía algo que el dinero no compra. Tenía hambre. No solo de comida, hambre de dignidad, de respeto.
de demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que yo era más que esa etiqueta que me pusieron. Más que la pobretona de la familia. Y esa hambre, esa necesidad de levantarme cada mañana a pesar del cansancio, a pesar de las burlas, a pesar del miedo, fue lo que me salvó. O lo que me condenó. Todavía no sé bien cuál de las dos. Porque cuando acepté vender empanadas, no lo hice porque quisiera. Lo hice porque no tenía opción. Mi esposo y yo estábamos ahogados en deudas. Los niños necesitaban comer. Las cuentas se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Y yo solo sabía cocinar. Así que una madrugada, con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, preparé mi primera tanda de empanadas. Recuerdo el olor a masa recién hecha llenando la cocina. Recuerdo el miedo. El miedo a fracasar. A que nadie comprara. A confirmar lo que mi cuñada ya había dicho, que yo no servía para nada. Pero salí a la calle. Y vendí. Y regresé al día siguiente. Y al siguiente. Y durante meses, eso fue mi vida. Hasta que un día que parecía igual a todos los demás, apareció él. Un cliente silencioso, de traje elegante, que siempre pedía 2 empanadas de carne. Y lo que él dijo aquel día, lo que él vio en mí cuando nadie más veía nada, marcó mi destino para siempre. Y antes de continuar, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantaría saber quién está del otro lado acompañándome en este viaje. De mi suegra. Esas reuniones largas, incómodas, donde todos hablaban de sus logros mientras yo me quedaba callada en una esquina, sosteniendo un vaso de jugo tibio y tratando de parecer invisible. Ese día llegué tarde. Había estado trabajando toda la mañana preparando empanadas para vender el lunes. Mis manos todavía olían a cebolla y masa. Mi ropa era simple, gastada. No tenía nada elegante que ponerme. Y cuando entré por esa puerta, sentí todas las miradas clavándose en mí como alfileres. Mi cuñada estaba sentada en el centro de la sala, con un vestido nuevo que seguramente había costado más de lo que yo ganaba en un mes. Tenía las uñas perfectas, el cabello recién peinado en el salón, y esa sonrisa que yo ya conocía tan bien. La sonrisa de alguien que disfruta verte caer. Me vio entrar y su expresión cambió. Entrecerró los ojos, ladeó la cabeza, y antes de que pudiera siquiera saludar, dijo en voz alta para que todos escucharan: «Ay, Lina, ¿vienes directo de vender tus empanadas? Hueles a aceite quemado». Las risas comenzaron. Primero unas pocas. Luego más. Y yo solo me quedé ahí parada, sintiendo como el piso se abría bajo mis pies. Intenté sonreír. Intenté actuar como si no me doliera. Pero mi cuñada no había terminado. Se levantó de su asiento, caminó hacia mí con esos tacones que hacían eco en el piso de cerámica, y se detuvo justo frente a mí. Me miró de arriba abajo con ese desprecio tan frío, tan calculado, y soltó la palabra que me perseguiría durante años: pobretona. Lo dijo bajito, casi en un susurro, pero lo suficientemente alto para que todos en esa sala lo escucharan. Y nadie dijo nada. Nadie me defendió. Mi esposo bajó la mirada. Mi suegra fingió no oír. Y yo solo quería desaparecer. Salí de ahí con las piernas temblorosas, el estómago revuelto y los ojos ardiendo de lágrimas que me negaba a derramar frente a ellos. Caminé rápido hacia la calle, respirando entrecortado, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro como ácido. Me senté en la parada del autobús, sola, mientras el sol se escondía detrás de los edificios y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para mí todo había cambiado. Porque en ese momento juré que algún día, de alguna forma, yo iba a demostrarles que estaban equivocados. Que yo no era una pobretona. Que yo valía. Aunque en ese instante, no tenía idea de cómo lo haría. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, con el corazón lleno de rabia, vergüenza y algo más. Algo oscuro que no quería reconocer. Porque una parte de mí
Una parte muy pequeña empezó a creerle. Empezó a pensar que tal vez ella tenía razón. Que tal vez yo nunca saldría de esa vida. Que tal vez esa era mi cruz y la cargaría para siempre. Pero ese no sería el último golpe que recibiría de ella. Las madrugadas son frías. Más frías de lo que la gente imagina. A las 4 de la mañana, cuando el mundo todavía duerme y las calles están vacías, el silencio pesa. Y yo me levantaba todos los días a esa hora. Sin alarma. Porque mi cuerpo ya lo sabía. Ya estaba programado para el dolor. Me ponía la misma ropa de siempre, me lavaba la cara con agua fría para despertarme, y bajaba a la cocina. Ahí empezaba mi ritual. Encender la estufa. Calentar el aceite. Preparar la masa. Picar la cebolla hasta que los ojos me ardieran. Y pensar en todo lo que había perdido. En todo lo que todavía me faltaba. El olor a empanadas fritas llenaba la casa. A veces despertaba a mis hijos. Ellos bajaban con los ojos hinchados de sueño y me preguntaban si podían comer una. Yo siempre decía que sí. Aunque eso significara que me quedarían menos para vender. Aunque eso significara que ese día ganaría menos dinero. Porque verlos comer calentito, con una sonrisa, aunque fuera por un segundo, eso me daba fuerzas. Me recordaba por qué lo hacía. Por qué salía cada mañana con mi canasta de empanadas, caminando bajo el sol que quema o la lluvia que cala hasta los huesos. Porque ellos dependían de mí. Y yo no podía fallarles. Salir a la calle era lo más difícil. Cada vez. No importaba cuántas veces lo hiciera, siempre sentía ese nudo en el estómago. Ese miedo a que nadie comprara. A que la gente me mirara con lástima. O peor, con desprecio. Me paraba en la misma esquina todos los días, cerca de la estación del metro, donde la gente pasaba apurada camino al trabajo. Empanadas calientes. Recién hechas. Gritaba con una voz que intentaba sonar segura, pero que por dentro temblaba. Algunos compraban. La mayoría pasaba de largo. Y yo seguía ahí, parada, bajo el sol que me quemaba la piel, sintiendo como el orgullo se desvanecía con cada hora que pasaba. Hubo días en que no vendí nada. Días en que regresé a casa con la canasta llena y el alma vacía. Me sentaba en la cocina, mirando esas empanadas frías que nadie quiso, y lloraba. Lloraba de cansancio, de frustración, de vergüenza. Porque cada empanada que no se vendía era una cuenta que no podía pagar. Era comida que faltaba en la mesa. Era un día más sintiendo que no servía para nada. Y en esos momentos oscuros en los que el silencio de la casa me aplastaba, pensaba en rendirme. Pensaba en tirar todo a la basura. En aceptar que tal vez mi cuñada tenía razón. Que yo era una pobretona y así me quedaría. Pero entonces mis hijos entraban a la cocina. Me abrazaban. Me decían: mamá, tus empanadas son las mejores. Y algo dentro de mí se encendía otra vez. Pequeño. Frágil. Pero suficiente para levantarme al día siguiente. Para volver a intentarlo. Para salir otra vez a esa calle que me había visto llorar tantas veces. Porque yo no era solo Lina, la vendedora de empanadas. Yo era madre. Yo era luchadora. Y aunque el mundo me viera como insignificante, yo sabía que valía. Aunque todavía no supiera cuánto. Pero justo cuando pensé en rendirme, algo inesperado ocurrió. Fue un martes. Un martes común y corriente, de esos que no prometen nada especial. El cielo estaba gris, amenazaba con llover, y yo estaba en mi esquina de siempre con la canasta medio vacía. Había vendido poco esa mañana. La gente pasaba rápido, nadie se detenía. Yo ya estaba cansada, con los pies hinchados y el ánimo por el suelo, cuando lo vi. Un hombre de traje. Elegante. Caminaba despacio, mirando su teléfono, y de repente se detuvo frente a mí. Levantó la vista. Me miró directo a los ojos. Y sonrió. No era una sonrisa de lástima. Era diferente.
como si realmente me estuviera viendo. ¿Cuánto cuestan?, preguntó con una voz tranquila, amable. Le dije el precio, esperando que pusiera alguna excusa y se fuera como tantos otros. Pero no. Sacó su billetera, pagó, y tomó 2 empanadas de carne. Las probó ahí mismo, parado frente a mí, sin importarle que la gente lo mirara raro. Masticó despacio. Cerró los ojos. Y cuando los abrió otra vez, dijo algo que nunca olvidaré. Están deliciosas. De verdad. Hace mucho no comía algo tan auténtico. Mi corazón dio un vuelco. No porque me halagara, sino porque lo dijo en serio. Lo sentí. Y en ese momento, algo en mi pecho se aflojó un poco. A partir de ese día, él volvió. Todos los días. Siempre a la misma hora. Siempre compraba 2 empanadas de carne. A veces nos quedábamos conversando unos minutos. Nada profundo al principio. Solo cosas simples. El clima. El tráfico. La vida. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más largas. Él me preguntaba cómo estaba. Cómo iba el negocio. Si tenía planes de expandirme. ¿Y yo? Yo le contaba. No sé por qué. Tal vez porque él escuchaba de verdad. Porque no me miraba con lástima ni con desprecio. Me miraba como si yo fuera alguien. Como si lo que yo hacía importara. Un día me preguntó cuánto tiempo llevaba vendiendo empanadas. Le conté todo. Las deudas. Los niños. La humillación de mi cuñada. Las madrugadas. El cansancio. Todo salió como un río que había estado contenido durante mucho tiempo. Y él solo escuchó. No me interrumpió. No me juzgó. Cuando terminé, se quedó callado un momento, pensando, y luego dijo algo que me dejó helada. Lina, tú tienes algo que muy poca gente tiene. Tienes dedicación, constancia y un producto increíble. Lo que te falta es alguien que crea en ti tanto como tú crees en tus hijos. No entendí qué quiso decir con eso. Pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. Él siguió viniendo. Y cada vez que venía, yo sentía algo extraño. Como si el universo estuviera preparando algo. Como si esa esquina, ese lugar que me había visto llorar tantas veces, estuviera a punto de convertirse en el escenario de algo más grande. Pero yo no lo sabía todavía. No sabía quién era realmente ese hombre. No sabía que su traje elegante no era solo apariencia, que su amabilidad no era casualidad. Y no sabía que él estaba observándome, analizándome, viendo en mí algo que ni yo misma podía ver. Nunca imaginé quién era realmente ni lo que venía después. Tecla 7 capítulo 4. La oportunidad que nadie creyó. Pasaron 3 meses desde que él empezó a comprarme empanadas. 3 meses de conversaciones cortas, de sonrisas amables, de esa extraña sensación de que alguien finalmente me veía. Y entonces, un viernes por la tarde, todo cambió. Ese día llegó más temprano que de costumbre. Traía un maletín negro en la mano y una expresión más seria. Se acercó, compró sus 2 empanadas como siempre, pero esta vez no se fue. Se quedó parado frente a mí, mirándome con una intensidad que me puso nerviosa. Lina, dijo con voz firme, necesito hablar contigo. ¿Tienes unos minutos? Mi corazón empezó a latir más rápido. Asentí. No sabía qué esperar. Me invitó a sentarme en una banca cercana. Dejé mi canasta a un lado y lo seguí con las piernas temblorosas. Él abrió su maletín y sacó una tarjeta de presentación. La puso en mi mano. Decía su nombre, Sebastián Montalvo. Y abajo, en letras elegantes, inversionista y consultor de negocios. Me quedé mirando la tarjeta sin entender. Lina, llevo meses observándote, dijo con calma. Tu producto es excelente.
Tu dedicación es admirable. Pero estás desperdiciando tu potencial vendiendo en la calle. Yo quiero ayudarte a crecer. Quiero invertir en ti. Hacer de esto un negocio real. Con local. Con marca. Con distribución. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era una broma? ¿Un sueño? ¿Por qué yo? Le pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué querrías invertir en alguien como yo? Él me miró directo a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré, porque he visto a mucha gente con grandes ideas pero sin hambre. Y he visto a mucha gente con hambre pero sin talento. Tú tienes ambas cosas, Lina. Y eso no se encuentra todos los días. Sus palabras me golpearon en el pecho como un puñetazo de esperanza. Por primera vez en años, alguien creía en mí. Alguien veía lo que yo había intentado demostrar durante tanto tiempo. Pero el miedo también estaba ahí. El miedo a fracasar. A perder lo poco que tenía. A confirmar que era una tonta por soñar. Esa noche llegué a casa temblando. Le conté todo a mi esposo. Le mostré la tarjeta. Le expliqué la propuesta. Esperaba emoción. Esperaba apoyo. Pero lo que vi en su rostro fue duda. Lina, ¿y si es una estafa? Me dijo con preocupación. ¿Y si este tipo solo quiere aprovecharse de ti? No lo conoces de nada. Tenía razón. No lo conocía. Pero algo en mi interior me decía que esta era mi oportunidad. Que si la dejaba pasar, me arrepentiría para siempre. Decidí contarle a mi familia. Gran error. Mi suegra dijo que era ridículo. Mis cuñados se rieron. ¿Y mi cuñada? Ella fue la peor. ¿En serio crees que alguien va a invertir en ti, Lina? Por favor. Seguro te quiere engañar. O peor. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando esa tarjeta de presentación, sintiendo como el peso de todas las dudas me aplastaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo era una tonta por creer? ¿Y si esto era solo otra forma de humillarme? Pero entonces recordé sus palabras. Recordé su mirada. Recordé cómo me había tratado durante esos 3 meses. Con respeto. Con amabilidad. Con interés genuino. Y tomé la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, lo llamé. Con la voz temblorosa, le dije, acepto. Quiero intentarlo. Hubo un silencio del otro lado. Y luego, escuché su sonrisa a través del teléfono. No te vas a arrepentir, Lina. Y aún así, acepté. Sin saber que ese sí cambiaría mi destino. Los primeros meses fueron un torbellino. Sebastián no perdió tiempo. A la semana de aceptar su propuesta, ya teníamos cita con un abogado para registrar la marca. Empanadas Lina. Así se llamaría. Simple. Directo. Auténtico. Yo firmé papeles que apenas entendía, pero él me explicó cada detalle con paciencia. Me habló de sociedades, de inversión inicial, de porcentajes. Yo asentía, todavía sin creer del todo que esto estuviera pasando. Que alguien estuviera apostando tanto dinero. En mí. En mis empanadas. En esa receta que había hecho 1000 veces en mi cocina pequeña, con las manos cansadas y el corazón roto. Ahora esa receta tenía un futuro. Y yo también. El primer local fue pequeño. Un espacio modesto en una zona comercial, nada lujoso, pero limpio y bien ubicado. Sebastián contrató a un diseñador para crear el logo, los menús, los uniformes. Todo tenía que verse profesional, decía. La gente come con los ojos primero, Lina, me repetía mientras yo miraba los bocetos con los ojos brillantes. Nunca imaginé que mis empanadas estarían en un menú impreso. Que habría un cartel con mi nombre afuera. Que la gente entraría, se sentaría, y pediría lo que yo había cocinado. Era surrealista. Como vivir en un sueño del que no quería despertar. Pero era real. Tan real que dolía de la emoción.
El día de la inauguración fue caótico y hermoso. Llegué temprano, nerviosa, con el estómago revuelto. Sebastián ya estaba ahí, supervisando todo. Me sonrió cuando me vio entrar. ¿Lista?, me preguntó. Yo solo pude asentir. Abrimos las puertas a las 10 de la mañana. Y la gente empezó a llegar. Primero de a poco. Luego más. Y más. Para las 12 del mediodía, había fila afuera. Gente esperando para probar las empanadas de las que todos hablaban. Yo estaba en la cocina, sudando, cocinando sin parar, sintiendo una mezcla de pánico y felicidad que nunca había experimentado. Esto estaba funcionando. Realmente estaba funcionando. Las primeras semanas fueron agotadoras. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero no me importaba. Porque cada empanada que salía de esa cocina llevaba mi nombre. Cada cliente que salía satisfecho era una pequeña victoria. Y cuando llegó el primer mes y Sebastián me mostró los números, no lo podía creer. Habíamos ganado más de lo que yo ganaba en 6 meses vendiendo en la calle. Más de lo que jamás imaginé posible. Me senté en la oficina pequeña del local, mirando esos números en la computadora, y lloré. Lloré de alivio, de gratitud, de orgullo, porque yo lo había logrado. Con ayuda, sí, pero lo había logrado. A los 6 meses, abrimos el segundo local. Luego el tercero. La marca empezaba a crecer. La gente hablaba de Empanadas Lina en redes sociales. Nos pedían servicio a domicilio. Empresas nos contactaban para eventos. Y yo seguía sin creerlo del todo. Seguía esperando despertar y darme cuenta de que todo había sido un sueño. Pero cada mañana, cuando llegaba al local y veía ese cartel con mi nombre brillando bajo el sol, sabía que era real. Que yo había dejado de ser la pobretona de la esquina. Ahora era empresaria. Ahora tenía un futuro. Y aunque todavía no lo sabía, mi cuñada estaba a punto de descubrirlo. Pero mientras mi vida subía, la de mi cuñada comenzaba a caer. Y si esta historia te está tocando el corazón, te pido que le des like a este video. Tu apoyo significa todo para mí. Tecla 5 capítulo 6. El día que ella tocó fondo. Pasó un año. Un año entero sin ver a mi cuñada. Sin ir a esas reuniones familiares que tanto me dolían. Yo estaba demasiado ocupada construyendo mi negocio, levantando mi vida, sanando mis heridas. ¿Y ella? Ella seguía con su vida de siempre. O eso creía yo. Porque la verdad es que mientras yo subía, su mundo empezaba a desmoronarse. Y yo no tenía idea. No hasta que mi suegra me llamó un día, con la voz preocupada, y me contó lo que estaba pasando. El esposo de mi cuñada había perdido su trabajo. Un trabajo importante, bien pagado, del que ella siempre presumía. ¿Y ahora? Ahora no tenía nada. Al principio, no lo creí. Mi cuñada siempre había vivido bien. Ropa cara. Autos del año. Vacaciones en la playa. Ella era la que miraba a todos por encima del hombro. La que se burlaba de mí por vender empanadas. ¿Cómo era posible que ahora estuviera pasando por lo mismo que yo había vivido? Pero mi suegra insistió. Me dijo que estaban atrasados en la renta. Que habían vendido uno de los autos. Que mi cuñada ya no iba al salón de belleza. Que se veía diferente. Apagada. Yo no sabía qué sentir. ¿Lástima? ¿Satisfacción? ¿Culpa por sentir un poco de ambas? La vida es extraña. Te quita. Te da. Y a veces, te devuelve lo que sembraste. Un sábado por la tarde, la vi. Fue casualidad. Yo estaba supervisando el nuevo local que acabábamos de abrir en el centro de la ciudad. Salí a la calle para revisar el letrero y ahí estaba ella. Caminando sola por la acera de enfrente. Pero no era la misma mujer que yo recordaba. Su ropa era simple. Sin marcas. Sin brillo. El cabello lo traía recogido en una cola descuidada. Caminaba con la cabeza baja, como si quisiera pasar desapercibida.
como si cargara el peso del mundo en los hombros. Y yo me quedé congelada, mirándola, sintiendo una mezcla extraña de emociones que no sabía cómo procesar. Porque esa mujer que me había humillado, ahora lucía exactamente como yo lucía un año atrás. Ella no me vio. Siguió caminando, perdida en sus pensamientos, y desapareció entre la gente. Yo me quedé ahí parada, respirando hondo, tratando de calmar el tumulto que sentía por dentro. Sebastián salió del local y me preguntó si estaba bien. Sí, le dije. Pero no era verdad. Porque verla así, verla caída, rota, vulnerable, no me dio la satisfacción que pensé que sentiría. Me dio algo peor. Me dio pena. Y también, una extraña sensación de justicia. No la justicia que viene de la venganza, sino la justicia que viene de la vida misma. De ese equilibrio invisible que tarde o temprano nos alcanza a todos. Los meses siguientes, supe más cosas. Mi suegra me contaba de vez en cuando que mi cuñada había tenido que buscar trabajo, que nadie la contrataba, que su esposo estaba deprimido, que las cuentas seguían acumulándose, y que ella había empezado a vender cosas por internet para sobrevivir. Ropa usada, zapatos, cosas de la casa, todo lo que alguna vez presumió, ahora lo vendía a precios ridículos solo para pagar la luz. Y yo pensaba en esa palabra que ella me dijo aquel domingo terrible. Pobretona. Esa palabra que me persiguió durante tanto tiempo, que me hizo llorar tantas noches. Ahora era ella quien la llevaba en silencio. Aunque nadie se la dijera en voz alta. Ella lo sabía. Y fue entonces cuando ella descubrió algo que la dejó sin aliento. Fue un martes por la noche. Yo estaba en casa, cansada después de un día largo supervisando los 3 locales. Mis hijos hacían la tarea en la mesa del comedor y yo preparaba la cena cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes. Llamadas perdidas. Notificaciones. Todas de familiares que hacía meses no me hablaban. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Qué había pasado? Abrí el primer mensaje. Era de mi suegra. Lina, acabo de verte en la televisión. No puedo creerlo. ¿Televisión? Yo no había dado ninguna entrevista. No entendía nada. Entonces sonó el timbre. Era mi esposo, que acababa de llegar del trabajo, con los ojos abiertos como platos. Lina, estás en las noticias. Encendimos la televisión y ahí estaba. Un reportaje del canal local sobre negocios exitosos de la ciudad. Y en la pantalla, mi rostro. Mi nombre. Empanadas Lina, de la calle al éxito empresarial. Sentí que el mundo se detenía. El reportero hablaba de mi historia. De cómo había empezado vendiendo en una esquina y ahora tenía una cadena de locales en expansión. Mostraban imágenes de los restaurantes, de la cocina, de las empanadas. Y entonces, apareció él, Sebastián, hablando frente a la cámara con esa elegancia que lo caracterizaba. Lina es un ejemplo de perseverancia y talento. Por eso decidí invertir en ella. Y hoy puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida como inversionista. La cámara mostraba su nombre completo y su empresa. Una empresa reconocida. Importante. Él no era solo un inversionista. Era uno de los más exitosos del país. Mi teléfono no paraba de sonar. Pero solo un mensaje me llamó la atención. Era de un número desconocido. Lo abrí temblando. Y ahí estaba. Un mensaje de mi cuñada. Corto. Directo. Devastador. No puedo creer que seas tú. No puedo creer lo que vi. No respondí. No sabía qué decir. Pero imaginé perfectamente la escena. Ella, sentada en su sala, pasando canales sin mucho interés, tratando de olvidar sus problemas por un rato. Y de repente, mi cara en la pantalla. Mi nombre. Mi historia. Y Sebastián, ese hombre elegante que yo había mencionado una vez en una reunión familiar,
Ese hombre del que ella se había burlado diciendo que seguro era un estafador. Ahora lo veía ahí, en televisión nacional, hablando de mí, invirtiendo en mí, creyendo en mí. Me la imaginé dejando caer el control remoto, tapándose la boca con las manos, sintiendo como todo lo que había dicho, todo lo que había pensado sobre mí, se desmoronaba frente a sus ojos. Pobretona. Esa palabra que me lanzó con tanto desprecio. Esa palabra que me persiguió durante tanto tiempo. Ahora rebotaba de regreso hacia ella como un boomerang. Porque la pobretona que ella humilló, ahora era empresaria. Ahora salía en televisión. Ahora tenía un inversionista millonario que creía en ella. Y ella estaba sentada en un departamento que ya no podía pagar, viendo cómo la vida le daba la espalda mientras yo brillaba. Los días siguientes fueron un caos. El reportaje se viralizó en redes sociales. La gente empezó a llegar en masa a los locales. Querían conocerme. Querían probar las empanadas de la mujer que salió adelante. Las ventas se dispararon. Sebastián estaba feliz. Yo estaba en shock. Y mi familia no sabía qué decir. Algunos me felicitaron con incomodidad. Otros simplemente desaparecieron. Pero mi cuñada, ella no dijo nada más. No me llamó. No me escribió después de ese mensaje. Se quedó en silencio. Un silencio que yo conocía muy bien. El silencio de la vergüenza, de la envidia, del arrepentimiento. Pero lo que hizo después, nadie lo hubiera imaginado. Pasaron 2 semanas desde el reportaje. 2 semanas en las que mi vida se convirtió en un torbellino de entrevistas, pedidos, reuniones. Sebastián y yo estábamos planeando abrir 2 locales más. Las cosas iban mejor de lo que jamás soñé. Ese día, era sábado, y yo había decidido tomarme la tarde libre. Estaba en mi casa nueva, esa casa que había comprado con mis propias ganancias, con jardín y espacio para que mis hijos corrieran. Estaba regando las plantas cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Dejé la manguera, me sequé las manos en el delantal, y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, me quedé sin aire. Era ella, mi cuñada, parada ahí, en la entrada de mi casa, con los ojos rojos e hinchados. Traía el cabello sin arreglar, la ropa arrugada, y las manos temblorosas. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Ninguna de las dos dijo nada al principio. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando mi pecho. Ella abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Solo un sollozo ahogado. Y entonces, sus piernas fallaron. Cayó de rodillas ahí mismo, sobre el piso de concreto de mi entrada. El golpe resonó. Ella no se levantó. Se quedó ahí, con la cabeza baja, llorando. Llorando como yo lloré aquel domingo cuando me llamó pobretona. Lina. Su voz era un hilo quebrado. Perdóname. Por favor, perdóname. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. No sabía lo que estabas viviendo. No sabía lo fuerte que eras. Yo fui cruel. Fui horrible contigo. Y ahora lo entiendo. Ahora sé lo que se siente estar abajo. Sentir que no vales nada. Que nadie te ve. Que el mundo te ha olvidado. Levantó la mirada hacia mí, con las mejillas mojadas de lágrimas, y sus ojos suplicaban algo. No solo perdón. También entendimiento. Compasión. Algo que ella nunca me dio a mí cuando yo lo necesitaba. Yo me quedé ahí parada, mirándola. Mi mente era un caos de emociones. Parte de mí quería sentir satisfacción. Quería decirle todo lo que guardé durante tanto tiempo. Todo el dolor que me causó. Todo lo que sufrí por sus palabras. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue diferente. Fue más tranquilo. Más maduro. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le dije con voz firme pero sin rabia. Que cuando yo estaba donde tú estás ahora,
Cuando yo necesitaba una palabra de aliento, una mirada de compasión, tú me escupiste. Me humillaste. Y nadie en esa familia me defendió. Todos rieron. Todos me ignoraron. Y yo tuve que levantarme sola. Ella bajó la cabeza otra vez, llorando más fuerte. Lo sé, Lina. Y me odio por eso. Me odio por haberte tratado así. Estaba tan llena de envidia, de inseguridad, de miedo a que tú fueras mejor que yo aunque no tuvieras nada. Y tenía razón. Tú eres mejor que yo. Siempre lo fuiste. Sus palabras me golpearon en un lugar que no esperaba. Porque en ese momento entendí algo. Entendí que su crueldad nunca fue sobre mí. Fue sobre ella. Sobre sus propios miedos. Sobre su propio vacío. Y aunque eso no borraba el dolor, me ayudó a entenderlo. Y aún así, lo que yo sentí en ese momento fue muy diferente de lo que ella esperaba. Respiré hondo. El aire entró despacio en mis pulmones mientras la miraba ahí, arrodillada, rota, esperando mi veredicto. Y en ese momento, tuve una decisión que tomar. Podía cerrarle la puerta en la cara. Podía decirle todo lo que me guardé durante años. Podía dejarla ahí, sintiendo una fracción del dolor que ella me causó. Y nadie me hubiera culpado. Nadie. Porque ella no merecía mi perdón. No después de todo. Pero entonces pensé en quién era yo ahora. En la mujer que me había convertido. Y esa mujer no necesitaba venganza. Esa mujer ya había ganado. No por dinero, sino por dignidad, por fortaleza, por haber convertido el dolor en poder. Levántate, le dije con voz firme pero no cruel. Ella me miró confundida, con los ojos llorosos. Levántate, repetí. No te quedes ahí. Ella obedeció lentamente, temblando, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nos quedamos frente a frente. Dos mujeres que habían intercambiado lugares en el tablero de la vida. Yo la miré directo a los ojos y le dije algo que nunca pensé que diría. No te voy a mentir. Lo que me hiciste me destruyó. Me hizo dudar de mí misma. Me hizo sentir que no valía nada. Y llevé ese dolor conmigo durante mucho tiempo. Ella bajó la mirada, avergonzada. Pero yo continué. Pero también me hizo más fuerte. Me obligó a demostrarme a mí misma que yo sí valía. Y por eso, por extraño que suene, de alguna forma te agradezco. Ella levantó la cabeza, sorprendida. ¿Me agradeces? Su voz era un susurro incrédulo. Sí, le dije. Porque si tú no me hubieras empujado tan abajo, tal vez nunca hubiera encontrado la fuerza para subir tan alto. Tal vez me hubiera quedado cómoda en la mediocridad. Pero tú me mostraste de lo que era capaz cuando me quitaron la dignidad. Y aprendí algo que tú todavía no sabes. Que el verdadero poder no viene de humillar a otros. Viene de levantarte cuando todos esperan que te quedes abajo. Las palabras salían de mí con una claridad que no sabía que tenía. ¿Y ella? Ella solo escuchaba, llorando en silencio. No te voy a decir que está todo bien, continué. Porque no lo está. Lo que hiciste me dolió. Y ese dolor no se borra con una disculpa. Pero tampoco voy a cargar con rencor el resto de mi vida. Porque el rencor pesa. Y yo ya cargué suficiente peso. Me acerqué un paso hacia ella. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo lo merezco. Merezco vivir libre de ese veneno. Merezco construir mi futuro sin el pasado amarrado a mis pies. ¿Y tú? Tú mereces una oportunidad de aprender lo que yo aprendí. Que la vida no se trata de pisar a otros para sentirte grande. Se trata de ayudarte a ti misma a crecer. Y si puedes, ayudar a otros también. Ella se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como nunca la había visto llorar. Y yo solo me quedé ahí, sintiendo algo extraño. No era felicidad. No era tristeza. Era paz. Una paz profunda que no había sentido en mucho tiempo. Le di un pañuelo.
Ella lo tomó con manos temblorosas. Gracias, Lina, dijo entre sollozos. No merezco tu perdón, pero gracias. Yo asentí. Ahora vete. Reconstruye tu vida. Aprende de esto. Y si algún día ves a alguien pasando por lo que yo pasé, defiéndela. Porque eso es lo que yo hubiera necesitado de ti. Ella asintió, se dio la vuelta, y caminó hacia la calle con los hombros caídos pero, de alguna forma, más ligera. Y aquella frase que le dije, cambió todo para siempre. Han pasado 2 años desde aquel día. 2 años desde que mi cuñada se arrodilló en mi puerta y yo decidí soltar el peso del pasado. Y hoy, cuando miro todo lo que he construido, todavía me cuesta creer que esta sea mi vida. Empanadas Lina ya no es solo una cadena de locales. Es una marca reconocida en todo el país. Tenemos 12 puntos de venta. Un equipo de más de 50 personas. Y estamos por lanzar nuestra línea de productos congelados para supermercados. Sebastián sigue siendo mi socio, pero más que eso, se convirtió en mi mentor. En mi amigo. En alguien que vio potencial donde otros solo vieron pobreza. Y gracias a él, yo aprendí a verlo también. Pero el éxito no es solo números. No es solo dinero en el banco o apariciones en televisión. El verdadero éxito, el que importa, es quien te conviertes en el camino. Y yo me convertí en alguien que nunca imaginé ser. Me convertí en una mujer que ya no tiene miedo. Que ya no se disculpa por ocupar espacio. Que ya no baja la mirada cuando entra a una habitación. Ahora camino con la frente en alto. No por soberbia, sino porque sé lo que valgo. Porque viví el infierno de sentirme insignificante y salí del otro lado más fuerte. Y eso nadie me lo puede quitar. Ni el dinero, ni el fracaso, ni las palabras crueles de nadie. Mi relación con mi familia cambió. Algunos se acercaron con admiración genuina. Otros con envidia disfrazada de felicitaciones. Y otros, simplemente desaparecieron. Mi cuñada y yo no somos amigas. Probablemente nunca lo seremos. Pero nos saludamos con respeto cuando nos vemos en reuniones familiares. Ella está reconstruyendo su vida poco a poco. Consiguió trabajo. Está pagando sus deudas. Y aunque nunca hablamos directamente de lo que pasó, sé que algo cambió en ella. Lo veo en su mirada. En la forma en que ya no habla con esa arrogancia que la caracterizaba. El dolor la humilló. Pero también, de alguna forma, la hizo más humana. Y yo espero que esa lección le dure para siempre. Mis hijos crecieron viendo todo esto. Vieron a su mamá levantarse de la nada. Vieron las lágrimas. Vieron el cansancio. Pero también vieron la victoria. Y eso es lo más importante que puedo dejarles. No el dinero. No el negocio. Sino la certeza de que no importa cuántas veces la vida te tira al suelo. Siempre puedes levantarte. Siempre puedes volver a empezar. Y a veces, las empanadas que cocinas con las manos quemadas y el corazón roto, son las que te llevan más lejos de lo que jamás soñaste. Porque no es solo comida. Es amor. Es esfuerzo. Es resistencia. Y eso sí que se siente en cada bocado. Hoy, cuando paso frente a esa esquina donde solía vender, me detengo un momento. Miro el lugar donde estuve parada durante tanto tiempo. Donde lloré. Donde dudé. Donde conocí a Sebastián. Y sonrío. Porque esa esquina no fue mi tumba. Fue mi punto de partida. Fue el lugar donde la pobretona murió. Y nació una empresaria. Y si hay algo que quiero que sepas, si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto: no importa quién te llame pobretona. No importa quién se burle de ti. No importa cuántas veces te humillen. Lo que importa es que tú sigas adelante. Que sigas creyendo. Que sigas cocinando tus empanadas, literal o metafóricamente, con todo el amor y la dedicación que tengas. Porque nunca sabes quién está observando. Quién está a punto de cambiar tu vida. O mejor aún, cuando tú misma vas a descubrir el poder que siempre tuviste dentro.
Y aquí estoy hoy, sentada en la oficina de mi propio edificio corporativo, mirando por la ventana hacia una ciudad que alguna vez me hizo sentir tan pequeña. Ahora siento que le pertenezco. No porque sea rica, sino porque me gané mi lugar. Con sangre, sudor y empanadas. Hay días en que todavía me pellizco para asegurarme de que esto es real. Días en que camino por los pasillos de mis locales y veo a mi equipo trabajando con orgullo, vistiendo el uniforme con mi nombre bordado, y no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas. Porque esto no es solo un negocio. Es la prueba de que los sueños no son solo para algunos. Son para todos los que estén dispuestos a pelear por ellos. A veces me pregunto qué hubiera pasado si aquel día, cuando mi cuñada me llamó pobretona, yo me hubiera rendido. Si hubiera dejado que esas palabras me definieran. Si hubiera tirado la toalla y aceptado que ese era mi destino. Probablemente seguiría atrapada en ese lugar oscuro, creyendo que no merecía más. Pero algo en mí, algo pequeño pero indestructible, se negó a morir. Y ese algo creció. Se alimentó de cada lágrima, de cada madrugada, de cada no que se convirtió en combustible para seguir adelante. Y hoy ese algo es un imperio. Pero más importante aún, es una mujer que se ama a sí misma, que se respeta, que sabe que vale. Si tú estás pasando por algo parecido, si alguien te ha humillado, si te sientes invisible, insignificante, o pobre en cualquier sentido de la palabra, quiero que sepas esto, tu historia no termina ahí. Ese no es tu final. Es solo un capítulo. Y tú tienes el poder de escribir los siguientes. No va a ser fácil. No va a ser rápido. Pero va a valer la pena. Porque el día en que mires atrás y veas todo lo que superaste, todo lo que construiste con tus propias manos, ese día vas a entender que el verdadero éxito no es lo que tienes. Es quien te convertiste para conseguirlo. Y a mi cuñada, donde sea que esté ahora, le deseo bien. De verdad. Porque guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Y yo ya estuve envenenada suficiente tiempo. Ahora solo quiero vivir. Quiero crecer. Quiero inspirar. Y quiero que cada persona que escuche esta historia sepa que no importa de dónde vengas, importa hacia dónde vas. Y si yo pude hacerlo, vendiendo empanadas en una esquina con el corazón roto y las manos quemadas, tú también puedes. Con lo que sea que tengas. Con lo que sea que sepas hacer. Solo necesitas una cosa, creer en ti. Aunque nadie más lo haga. Especialmente cuando nadie más lo haga. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien vendiendo algo en la calle, tratando de salir adelante, no lo mires con lástima. Míralos con respeto. Porque no sabes si estás frente a la próxima gran historia de éxito. No sabes si esa persona va a cambiar el mundo. O al menos, su propio mundo. Y eso ya es suficiente. Ahora te pido algo. Si esta historia te tocó el corazón, si te inspiró, si te hizo sentir algo, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Cuéntame si tú también has sido subestimado. Y si todavía no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. Porque aquí compartimos historias reales. Historias de personas reales que vencieron lo imposible. Y la próxima historia podría ser la tuya.